Bien, bueno, vamos a empezar con la clase de memoria. Ya me presenté, así que vamos directamente a lo que nos compete el día de hoy. Vamos a hacer un repaso. A ver, hay algunas cosas de la memoria que nosotros estudiamos, capaz en la facultad, ¿sí? Pero vamos a ver un poquito en profundidad cuando nosotros hablamos de los procesos y los sistemas de la memoria, que es tan importante y tan importante cuando, por ejemplo, hacemos un screening cognitivo que qué es lo que estoy evaluando. O sea, cuando nosotros hablamos de un paciente, tiene problemas de memoria, pero problemas de memoria como muy amplios, ¿sí? ¿Qué sistema de la memoria está alterado? ¿Qué proceso? ¿Sí? Entonces, por supuesto, lo que vamos a tener que hacer es entender los procesos y los sistemas de la memoria para poder comprender, por ejemplo, cuando estamos evaluando qué es lo que estamos evaluando y también lo que es el tema de la rehabilitación, porque uno tiene que rehabilitar específicamente el proceso o el sistema que está alterado. Yo voy a tratar de, cuando vayamos viendo, les voy a ir dando ejemplos, algunos ejemplos de pacientes para que ustedes puedan llevar esta teoría un poco a la clínica, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, lo único que le voy a pedir es que mantengan los micrófonos apagados y cuando termine la clase vamos a hacer un tiempo de preguntas, ¿sí? Que me van a poder preguntar algo, si quieren preguntar algo de un paciente, contar algo de un paciente, lo vamos a dejar para el final, así las personas que se tengan que retirar, cuando termina la clase se puedan retirar y los que quieren nos quedamos un ratito charlando, ¿sí? Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de la memoria, tenemos un micrófono abierto en que lo encuentre. Ahí está, ahí alguien se dio cuenta. Bien, cuando hablamos de la memoria, estamos hablando que hay procesos y sistemas de la memoria. Dentro de los procesos vamos a encontrar lo que es la codificación, el almacenamiento y la recuperación. Los tres procesos los vamos a encontrar en todos los sistemas de memoria. O sea, yo para poder guardar una información semántica, primero tiene que codificarse, después se tiene que almacenar y después la tenemos que recuperar. O sea que los procesos los vamos a tener en todos los sistemas de la memoria. ¿Sí? Bien. Ahora, cuando hablamos específicamente de los procesos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de procesos de la memoria? Cuando hablamos de la codificación es esa entrada, ¿sí? Es esa entrada de la información. Ahora, ¿qué influye para que entre una información? ¿Sí? Por supuesto que va a influir la motivación, la atención. Imagínense que ustedes son las 7 de la tarde de un viernes. Imagínense que 7 de la tarde de un viernes y yo les voy a dar una clase de contratos de, no sé, marítimos, qué sé yo. La motivación, a mí me llegan a poner un viernes a las 7 de la tarde una clase de contratos y la verdad que no me interesa, o sea, la motivación la voy a tener muy baja, o sea que mi atención va a estar muy baja. Si ustedes están acá conectados un viernes a las 7 de la tarde, ¿por qué les interesa este tema? Entonces, su codificación están prestando atención, ¿sí? Me están siguiendo, o sea que la entrada se supone que está ingresando esta información que están teniendo en este momento. Eso sería la parte de la codificación. Después tenemos lo que es el almacenamiento. Esto significa que lo que entró de esta información, no importa qué tipo de información, eso lo vamos a ver más adelante. La información se guardó, se pudo sostener en algún lugar, lo almacenamos en un espacio cerebral, ¿sí? O sea, se va a guardar esa información. Entró la información y yo la guardé, ¿sí? Eso es el almacenamiento. Y después está lo que es la recuperación. La recuperación es poder acceder a esa información que yo guardé, ¿sí? Si a mí me dicen, bueno, ¿cómo se llamaba esa compañera de colegio? Entonces yo tengo que ir a buscar y tengo que ir a pensar cómo se llamaba esa compañera mía de colegio. Yo estoy ahí tratando de acceder, ¿sí? A una información de eso que me están pidiendo. Ahora, ¿cómo yo accedo? ¿Cómo recupero yo la información? La recuperación se puede hacer de manera libre, o sea, a mí me dicen, bueno, ¿cómo se llamaba esa compañera? Esa compañera se llamaba Carolina. Ok, ahora, si yo no me acuerdo cómo se llamaba, ¿sí? Me pueden decir, ¿te acordás, por ejemplo, que es esa compañera tuya que se sentaba al lado tuyo en el colegio? Me dan claves, ¿sí? Me dan como claves. Y que después, ¿te acordás que se puso de novia? Bueno, me dan claves, entonces yo digo, ay,
esa, y ahí me acordé de mi compañera, ¿sí? Ahora, me dan las claves y yo no tengo forma de acordarme de esa compañera. Vamos a probar con reconocimiento. Me muestran una foto de mis compañeras de colegio, me dicen, a ver si la encontrás a Carolina ahora, y me muestran una, y era esta. ¿Ven cómo la recuperación de la memoria puede ser por varios métodos? ¿Sí? Esto quiero que les quede muy claro. ¿Por qué necesito que les quede muy claro? Por ejemplo, cuando nosotros tomamos un mini mental, ¿sí? ¿Se acuerdan el mini mental? Tenemos la famosa recuerde, repita las 3 palabras, pelota, bandera y árbol, ¿sí? Entonces al rato yo le digo cuáles eran las 3 palabras que teníamos en el mini mental y la persona tiene que decir pelota y bandera y árbol. Pero miren si la persona me dice, no me acuerdo ninguna de las palabras que vos me dijiste. Ahí, como el mini mental no tiene nada de reconocimiento. ¿Qué significa esto? Que a mí yo no puedo verificar si la persona almacenó o no la información, porque yo le estoy preguntando, o sea, repita las 3 palabras, no se acuerda, pero yo no sé si es porque no lo almacenó o porque su problema es de recuperación. ¿Cómo identifico esto? Y cuando doy una fase de reconocimiento, como por ejemplo, si conocen el MOCA, en el MOCA ustedes tienen una listita de palabras y después tienen otra, cuando uno se pide que recuerden esas palabras, uno puede dar claves, ¿sí? O puede dar claves por categoría, ¿sí? ¿Eso es para qué? Para darme a mí información si esas palabras se almacenaron o no. ¿Vieron? Miren que es muy importante porque estamos hablando de sectores cerebrales diferentes, ¿sí? Y vamos a tener que en diferentes patologías vamos a tener algunos pacientes que tienen una alteración en el almacenamiento, como por ejemplo pasa en el Alzheimer, en donde hay una alteración en el almacenamiento de un tipo de información de la memoria, y después vamos a tener pacientes como por ejemplo un traumatismo encefalocraniano, que la dificultad que tienen es en la recuperación de la memoria. ¿Estamos? Entonces, por eso es muy importante que entendamos cuáles son los procesos, que son 3 procesos. Van a ver que cuando va pasando la clase nos vamos a ir dando cuenta que decimos, y ya no puedo decir, tiene un problema de memoria, así, grande. Y no, porque fíjense que ya les estoy dando un montón y todavía no empezamos con los sistemas, así que ahí lo vamos a complicar un poquito. Bien, dentro de los modelos y las teorías que hay para estudiar la memoria, obviamente que hay muchos. Tenemos, por ejemplo, acá les puse el modelo de multialmacén de Atkinson y Shiffrin, estamos hablando del año 68, en donde este modelo ya, por supuesto que no se utiliza más, porque era un modelo en donde era todo como un tren encadenada las funciones de la memoria, entonces si un vagón se perdía, caía todo lo demás, o sea, alteraría la memoria, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una alteración en la memoria de corto plazo, me alteraría toda mi memoria de largo plazo. Y ahora sabemos que no es así, ¿sí? Vamos a ver de que tenemos diferentes sectores cerebrales, diferentes sistemas de memoria, y puede estar afectado uno y otro no. Eso es importantísimo, saber, por ejemplo, sí, mi paciente de Alzheimer va a tener una alteración en la memoria episódica, pero no tiene alteración en la memoria procedural, ¿entienden? O sea, el poder comprender qué sistema de la memoria va a estar alterado y cuál no. Igual no se preocupen porque vamos a ver todos los sistemas hoy. Bien, ¿cómo vamos a estudiar a la memoria en sí? Vamos a estudiarla a partir de 2 autores, ¿sí? Todo lo que es, vamos a ver algunos sistemas con Tulvin, ¿sí? Y con Baddeley vamos a ver lo que es la memoria de trabajo. Vieron que nosotros hablábamos antes de memoria a corto plazo, ahora nosotros hablamos de memoria de trabajo, ¿sí? Con Tulvin vamos a ver los otros sistemas de memoria. Que Tulvin lo que va a hablar, va a dividir, ¿sí? Lo que es la memoria a largo plazo en declarativa y en no declarativa. Y ahora vamos a ver los diferentes sistemas que tenemos. El primero que vamos a ver es la memoria de trabajo, que está, o sea, dentro de los sistemas de memoria tenemos la memoria de trabajo. También vamos a tener la memoria procedural, la memoria semántica, la memoria episódica, ¿sí? La memoria de representación perceptual, vamos a ver todo. Pero la memoria de trabajo particularmente la vamos a ver por este autor. ¿Por qué? Porque este autor, a su vez, no solamente va a explicar la memoria de trabajo, ¿sí? Sino que va a dar los componentes de la memoria de trabajo. O sea, fíjense cómo ahora
adentro de la memoria de trabajo también tenemos diferentes sectores. O sea que puede ser que nosotros tengamos un paciente que tenga alterada la memoria de trabajo, pero auditiva, que sería en este caso lo que es el bucle fonológico. A ver, dentro de los componentes de la memoria de trabajo, Badeley lo que va a hacer es dividirlos en tres. Un bucle fonológico que, como le suena la palabra, es lo que nosotros oímos, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando, imagínense que ustedes les dictan un número de teléfono para llamar por teléfono a alguien. Ustedes están ahí, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, dictame el número 784-9355. Uno lo marca. Esa información, esos 7 números de ese número de teléfono, es memoria de trabajo auditiva. O sea que entraría por acá, por el bucle fonológico, que yo puedo retener. Lo que se sabe es que más o menos lo que podemos retener son 7 cifras, ¿sí? 7 cifras es lo que nosotros podemos retener más o menos, ¿sí? Entonces, si a mí me dictan un número de teléfono, sería la parte auditiva de la memoria de trabajo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo que memorizar algo visual? ¿Vieron lo que era el juego Simon, ese que van tocando las luces? Que van tocando y uno tiene que tocar en el mismo orden que aparecieron las luces. ¿Lo ubican al juego ese? Bueno, ese juego que van apareciendo las luces y uno tiene que ir apretando en el mismo orden, sería la parte visual de la memoria de trabajo. Yo tengo que memorizar qué colores se fueron prendiendo y después tocarlos en el mismo orden, ¿sí? Entonces eso ya estamos hablando de algo visual. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí llamaríamos la parte de memoria de trabajo, pero ejecutiva. Bueno, aquí es cuando se complica un poco. Por ejemplo, si yo digo, bueno, yo le voy a decir unos números, pero usted me los va a decir de atrás para adelante, ¿sí? Por ejemplo, yo le digo 7, 8, 4, y usted me tiene que decir, o sea, el paciente va a contestar 4, 8, 7, ¿sí? O sea, lo que sería la manipulación de la memoria de trabajo. O sea, yo tengo que recordar un número y decirlo de atrás para adelante. También hay otras pruebas, por ejemplo, recordar un número y antes de decirlo hay que ordenarlo de manera creciente. O sea, yo les doy unos números, ¿sí? Mezclados y me los tiene que repetir la persona, pero de manera creciente. Esa manipulación de la información en la memoria de trabajo es la parte del ejecutivo central, ¿sí? En general, todo lo que es las funciones cognitivas, y cuando nosotros tenemos en las funciones cognitivas algo ejecutivo afectado, lo vamos a ver, por ejemplo, muchas veces en lesiones del lóbulo frontal, porque todo lo que es ejecutivo, recuerden que las funciones ejecutivas están en el lóbulo frontal, la memoria de trabajo ejecutiva está en el lóbulo frontal, ¿sí? Entonces vamos a ver estas alteraciones ejecutivas, por ejemplo, las vemos en pacientes con traumatismo de cráneo, en pacientes psiquiátricos, ¿sí? Son como funciones ejecutivas específicamente de este sistema de la memoria, que es la memoria de trabajo, ¿sí? O sea que estos son los 3 componentes que vamos a encontrar. Ya no hablamos solamente de esta memoria a corto plazo, sino que ahora ya hablamos de una memoria de trabajo en donde tenemos un bucle fonológico, un ejecutivo central y una agenda visoespacial. Eso es lo que va a ser Badeley, ¿sí? Bien, acá tenemos, fíjense que acá les estoy dando, acá tenemos una imagen, ¿sí? De un hemisferio cerebral izquierdo, donde vemos, miren cómo está distribuido. Vieron que yo les digo, a ver, claro, o sea, un paciente que tenga toda la memoria de trabajo alterada. Ojo, porque miren cómo está distribuido, ¿sí? Si yo, por ejemplo, les digo, este número 2 que está acá, ¿con qué componente de la memoria de trabajo está relacionado? ¿Qué les parece? Que acá estamos en lóbulo occipital. Si es lóbulo occipital, ¿cuál va a ser? A ver si alguien se anima a escribirlo en el chat. ¿Cuál sería? Sí, a ver, ahí hay algo. Visual, perfecto, visual, excelente. ¿Estamos? Entonces, acá estaría la parte visual, ¿sí? La agenda visoespacial del componente de memoria de trabajo. Pero si nosotros vamos al número 1, y acá estamos en sector prefrontal, ahí ya estamos hablando que sería la parte del ejecutivo central de la memoria de trabajo.
Y en el lóbulo temporal, este número 3 que vemos acá, estamos hablando del bucle fonológico, la entrada auditiva, ¿sí? Entonces, fíjense cómo son 3 sectores diferentes de nuestro cerebro que va a estar representada esta memoria de trabajo, ¿sí? O sea que perfectamente uno puede tener un paciente que tenga muy bien la memoria de trabajo auditiva y que tenga mal la memoria visual, ¿sí? La memoria de trabajo visual. Perfectamente podemos encontrar pacientes que tengan los componentes de diferente manera o que tengan bien lo que es la parte visual, lo que es la parte auditiva, pero que no pueda, por ejemplo, manipular la información porque es un paciente disejecutivo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo o ya o está medio complicado? Algunos ya me han escuchado, ya me han seguido, así que espero que ya esto vengamos bien. Bueno, entonces, la memoria de trabajo, por supuesto que es multidominio, ¿sí? Ya le di el ejemplo, por ejemplo, si me dictan un número de teléfono, ¿sí? Es a corto plazo, es una capacidad limitada, yo no puedo recordar un número, ¿sí? De 25 dígitos. Hay casos, ¿sí? De pacientes, siempre recuerden que cuando nosotros vemos cosas cognitivas y vemos las funciones cognitivas, vamos a saber de que hay siempre estos casos únicos, ¿sí? Estos pacientes que capaz tienen la posibilidad, ojo los micrófonos, esta posibilidad, ¿sí? A ver si encuentro quién se prende. Esta posibilidad de recordar más, pues tener una capacidad mucho más ilimitada que otros, ¿sí? Pero vamos a hablar en lo que es lo esperable. Lo esperable, obviamente, que hay una capacidad limitada y que más o menos estamos hablando de los 7 dígitos. La codificación es explícita, o sea, yo tengo que hacer un esfuerzo para poder recordar este número, por ejemplo, que me están dictando. El almacenamiento es a corto plazo, salvo que esa información después sí la quiera guardar porque es una información, por ejemplo, importante que tengo que guardarla así en mi memoria. Entonces, en ese caso, seguramente lo puedo guardar más a largo plazo. Y después tenemos, bueno, obviamente las estructuras cerebrales que habíamos visto: prefrontal, parieto-temporal y la parte del occipital. Bien, ahora vamos a los otros sistemas. Todos esos sistemas los vimos con Baddeley y ahora vamos a ver lo que son los sistemas de memoria de Tolvin, ¿sí? Cómo Tolvin va a hablar de diferentes sistemas de almacenamiento de información. ¿Qué significa esto? Que nosotros la información la tenemos guardada en diferentes, ¿sí? Sistemas con diferentes tipos de información. Y además que es un sustrato neural diferente. ¿Qué significa esto? Que está guardado en diferentes sectores cerebrales, ¿sí? O sea, que estos sectores, o sea, va a haber, un sistema va a estar en un sector neural, ¿sí? En un sustrato neural y otro en otro, ¿sí? Entonces estamos hablando que estamos en diferentes sectores. Momento ontogenético y filogenético. ¿Qué significa esto? Que en el desarrollo no todas las memorias se van a desarrollar al mismo momento. Por ejemplo, cuando hablemos de la memoria episódica se empieza más o menos a guardar más información a partir de los 3 y 4 años. Nosotros no recordamos, por ejemplo, el momento en donde estamos naciendo, ¿sí? O cuando teníamos 5 meses. Esa información episódica no la tengo guardada en ningún lugar cerebral porque no estaba desarrollado ese lugar del hipocampo, ¿sí? O sea que el desarrollo de habilidades, por ejemplo, lo semántico, viene un poco antes, ¿sí? O sea, cómo se va desarrollando los diferentes sectores cerebrales para los diferentes sistemas de memoria. Dentro de estos sistemas de memoria vamos a tener la memoria procedural, vamos a ir viendo todas, ¿sí? Vamos a ver la memoria procedural, el sistema de representación perceptual, que seguramente sea el sistema que menos conocen porque es el que no se va a escuchar tanto, ¿sí? La memoria semántica y la memoria episódica. Estos son todos los sistemas que Tolvin va a describir, ¿sí? Hay un artículo, lo pueden buscar perfectamente, el artículo de Tolvin sobre los sistemas de memoria, ¿sí? Y todo lo que son papers y todas las cosas presentadas y publicadas por Tolvin, ¿sí? De los diferentes sistemas de la memoria. Bien, vamos a ir viendo un poco de cada uno, ¿sí? Empecemos con la memoria procedural.
La memoria procedural son habilidades, ¿sí? Son habilidades motoras y son habilidades cognitivas también. Siempre es mucho más fácil recordar las habilidades, el ejemplo de una habilidad motora, ¿sí? Pero no se olviden que son también habilidades cognitivas. El ejemplo más clásico para lo que es la memoria procedural es, por ejemplo, andar en bicicleta, ¿sí? ¿Vieron cuando ustedes aprendieron a andar en bicicleta? Por los que ya me escucharon, no voy cambiando mucho los ejemplos, voy repitiendo y seguramente repito los mismos pacientes. Pero con el tiempo va a ser peor, así que no voy a cambiar eso. Bien, entonces, por ejemplo, andar en bicicleta. A mí, ¿se me escucha bien o se medio que se corta? A ver, cuéntenme un poco cómo se escucha. Bien, perfecto. Mantén cualquier cosa, me van avisando. Bueno, entonces andamos en bicicleta. ¿Vieron cuando se subieron por primera vez a la bicicleta? Que seguramente se cayeron o no tenían mucho equilibrio, no podían sostener andar en bicicleta, ¿sí? Pero después de practicar, de repetir, aprendieron a andar en bicicleta, ¿sí? Entonces, ese aprendizaje de andar en bicicleta, ¿qué pasó? Lo hicieron automático, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que yo después no voy a tener que pensar cómo era que se andaba en bicicleta. Le voy a dar un ejemplo personal. Yo aprendí a andar en bicicleta de grande. Imagínense, era adolescente cuando aprendí a andar en bicicleta. Tuve bicicleta hasta, no sé, habré tenido una bicicleta hasta los 20 y pico, me la robaron, dejé de tener bicicleta, no volví a tener bicicleta hasta, creo que me volví a subir, no sé, 20 años después. Cuando me volví a subir a una bicicleta, 20 años después, ¿ustedes qué piensan? ¿Yo podía andar en bicicleta o no? ¿O esa memoria se me había olvidado? No, yo me subí a la bicicleta y salí andando, porque es una memoria procedural. ¿Qué significa esto? Las memorias procedurales son esa información, esa memoria procedural que por repetición ya directamente la guardé. ¿Y dónde se guarda? Por ejemplo, en el cerebelo. El cerebelo me va a guardar, ¿sí?, información procedural, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, si nos ponemos a pensar un poco, no estamos hablando de corteza cerebral, ¿sí? Estamos hablando de cerebelo, estamos hablando de ganglios de la base, ¿sí? O sea que yo no tengo que hacer ningún esfuerzo para recordar cómo andar en bicicleta. Me subo a una bicicleta y me voy andando. Lo hace directamente mi cerebro, si no hay ninguna, obviamente, patología, ¿no? Mi cerebelo con mis ganglios de la base dicen, ¿sabes qué? Sabemos andar en bicicleta. Les doy otro ejemplo. ¿Tuvieron alguna vez un paciente que ya tenga una demencia avanzada, pero le dan aguja de tejer, le dan lana y te empieza a tejer algo y se sabe hacer unos puntos espectaculares? Y vos decís, ¿qué estás haciendo? No sé. Pero te teje. Tenía una paciente que les juro que me trajo un pullover, ¿sí? Y tenía una demencia avanzada, tenía un Alzheimer avanzado, ¿sí? Pero le daban las agujas y tejían porque era procedural, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de conocer los sistemas de la memoria. Porque si, o sea, un paciente con Alzheimer que te dice, listo, tiene la memoria, pero la memoria procedural está bien. O sea que yo puedo sostener, como Teo, por ejemplo, sostener sus habilidades, ¿sí?, de actividades básicas, tratar de mantenerlo, aunque sea por repetición, aunque después no se acuerde que lo practicaron con ustedes, ¿sí? Porque eso ya es episódico. Pero ahí vamos a ir más adelante cuando vayamos a memoria episódica. Entonces, la codificación, ¿cómo es? Por repetición y ensayo y error. Me subo a la bicicleta, me caigo. Me subo, me caigo, hasta que no me caigo más. Después está obviamente el almacenamiento, que obviamente a largo plazo lo guardé ahí en mi zona, sí, estamos en el núcleo de la base. Obviamente que la corteza motora, a ver, cuando yo aprendo algo nuevo, obviamente que mi lóbulo frontal está súper prendido, que mi área está todo súper prendido porque estoy haciendo un esfuerzo cortical para aprender, para este aprendizaje nuevo. Pero cuando yo lo aprendo, yo necesito, por ejemplo, lo frontal para otras cosas, entonces yo lo voy a guardar más atrás. Entonces se va a ir al cerebelo y se va a ir a todo lo que son ganglios de la base, ¿sí? Para dejarlo ahí y decir, bueno, esto ya lo sabés, dediquémonos a otra cosa porque esto ya lo sabés hacer, ¿sí? Esa es nuestra memoria procedural. Este es un ejemplo que se los voy a explicar cuando veamos un caso muy famoso de memoria, que es el caso H&M. Les prometo que les voy a contar esta prueba, que es una prueba de memoria procedural, ¿sí? Se la vamos a ver con H&M. Bien.
Vamos con el segundo sistema que vamos a ver hoy. El segundo sistema que vamos a ver es el sistema de representación perceptual. El sistema de representación perceptual son patrones estructurados, tanto de palabras como descripción estructural de objetos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Vieron que cuando uno empieza a leer, empieza a aprender a leer, ¿sí? Uno lee más lento, ¿sí? Por ejemplo, yo diría, sistemas de representación. Cuando uno está aprendiendo a leer, empieza a leer de esta manera, pero ya después vieron que igual ya ni se acuerdan ustedes, porque esto lo aprendieron cuando eran chicas, ¿sí? Pero fíjense cuando ustedes están leyendo algo, vieron que ustedes pueden leer rápidamente algo, pueden leer algo en donde las letras están mezcladas, igual entienden lo que dice. Esa posibilidad de poder entender algo, por ejemplo, o vieron cuando les ponen en las redes sociales, si usted puede leer esto es porque es muy inteligente, porque están las letras mezcladas, o está en espejo, o está al revés. Bueno, eso no es porque somos muy inteligentes, sino que nuestro sistema de representación perceptual está correcto. ¿Sí? Así que no caigan más en esas cosas que suben en las redes sociales. ¿Sí? Significa esto, que uno aprendió, obviamente estoy hablando del lenguaje de uno. A mí me pone una información en alemán y por supuesto que no lo voy a entender. ¿Sí? Es en el lenguaje que nosotros tenemos. La codificación es por repetición y por frecuencia. Hay palabras que nosotros conocemos mucho más que otras palabras. A mí me das un texto de algo de neuro y sí, o sea, voy a entender porque es una frecuencia. Ahora me dan un texto de, no sé, de abogacía y no entiendo. O sea, lo entiendo, pero no lo voy a leer con la rapidez que leo algo de neuro, ¿entienden? O sea, la rapidez con la que yo leo algo es también por la frecuencia. Leo tanto esto que ya directamente mi cerebro se adelanta antes de terminar de leer la palabra. ¿Entienden? Eso sería este sistema. Yo me adelanto porque esta palabra ya la conozco. Entonces yo no me... A ver, es completamente implícito. Yo no me doy cuenta que mi cerebro está haciendo eso. Lo hace de manera automática. Yo no me estoy dando cuenta que yo no estoy leyendo la palabra completa, estoy leyendo la mitad, pero que él ya lo reconoció, ¿sí? Entonces lo puedo leer mucho más rápido, ¿sí? Entonces, obviamente que el almacenamiento va a ser a largo plazo. Entonces, sí, o sea, es esto. Uno puede ir viendo partes de una palabra y cuando van apareciendo las letras, darse cuenta de qué palabra me están hablando. Pero no es solamente con palabras, recuerden esto, no les traje hoy la imagen, pero también recuerden que son los rasgos de los objetos. Yo si veo una partecita de un objeto, ¿sí? Por ejemplo, voy a poder identificar de qué objeto estoy viendo. Bien, vamos con otro sistema. Ya vimos memoria de trabajo, ya vimos memoria procedural, ya vimos sistema de representación perceptual y ahora vamos a ver lo que es memoria semántica. La memoria semántica son los conceptos, ¿sí? Son conceptos, es el conocimiento que yo tengo, el conocimiento del mundo y que es compartido. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo les digo cuál es la capital de Italia, ustedes me van a decir Roma. ¿Y cómo saben que Roma es la capital de Italia? Y en algún momento nos enseñaron eso en el colegio. Si es información semántica, es conocimiento, ¿sí? Que lo sabemos todos los que estamos acá sentados. O sea, es algo compartido con todos los que estamos acá sentados de que Roma es la capital de Italia, ¿sí? Ahora le digo, pero ¿vos fuiste a Roma? No, no fui porque no fui a Roma. ¿Y cómo sabes que Roma? Y porque es información, ¿sí? Es una información semántica que uno tiene, ¿sí? La codificación puede ser explícita. Esto no incluye el contexto de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que hay algunas cosas que ustedes se van a acordar. Por ejemplo, no sé, si se acuerdan dentro de un tiempo de que aprendieron la memoria semántica conmigo en la charla de hoy, puede ser de que lo asocien con ustedes y el momento de aprendizaje. Pero en general, la información semántica no tiene un contexto de aprendizaje. Si yo les digo en qué momento aprendieron que Roma es la capital de Italia, o qué profesor y en qué año, no me van a poder decir. No hay un contexto de aprendizaje de esa información que tenemos, compartida con el mundo. La codificación puede ser explícita o implícita. ¿Qué significa esto? Que yo esa información que yo aprendí directamente sin ningún esfuerzo, de tanto escuchar, aprendí una información, por ejemplo, o lo estudié, o me pusieron a estudiar un tema y lo aprendí,
¿sí? Entonces, nada, y ahí ya me quedó la información semántica. El almacenamiento, por supuesto que va a ser a largo plazo. La recuperación también puede ser implícita y explícita. ¿Qué significa? Que yo a veces tengo que hacer un esfuerzo para acordarme, porque bueno, Roma es fácil, pero me preguntan de algún país medio más difícil, o estos países, a ver, países que yo aprendí en el secundario, que después desaparecieron y me cambiaron todo el mapa, ¿sí? Entonces, obviamente que hay cosas que me van a costar más o menos. Alguna información la voy a poder recuperar sin ningún esfuerzo y alguna información voy a tener que hacer un esfuerzo cortical para poder recordar. Principalmente recuerden que la información de la memoria semántica va a estar almacenada, ¿sí?, en lo que es lóbulo temporal, pero en el lóbulo temporal lateral, en la parte lateral del lóbulo temporal, ¿sí? O sea, en la parte de afuera del lóbulo temporal vamos a almacenarlo, ¿sí? En la mayoría vamos a tenerlo principalmente, pero no significa que lo único, pero principalmente, y en muchos casos, principalmente lo que es las personas diestras, lo vamos a tener en el lóbulo temporal izquierdo, ¿sí? Por eso, cuando ustedes vean, si en algún momento hacen alguna otra clase conmigo donde veamos lenguaje, van a ver que la parte semántica es central en la parte del lenguaje, porque es esto que estamos diciendo, ¿sí? Y que es lo que vamos a ver, por ejemplo, afectado en los pacientes afásicos. Pero no nos vayamos a otra función cognitiva. Vamos a seguir con la memoria semántica. Y miren esto importante, ¿sí? ¿Cómo recupero la información esta semántica? La voy a recuperar gracias a mi lóbulo frontal. Mi lóbulo frontal me va a ayudar a recuperar esta información. Tengan en cuenta esto, ¿vieron? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros podemos tener un paciente con un traumatismo de cráneo, con una lesión frontal, que su dificultad sea en la recuperación de la información, cualquiera sea el sistema, ¿sí? Porque, por ejemplo, la memoria semántica se recupera por el lóbulo frontal, pero la memoria episódica también, o sea que no es que tiene alterado un sistema, como pasa en el Alzheimer, sino que está afectado un proceso, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Ahora, por ejemplo, lo mismo, si yo les muestro este papiro, ¿sí? En donde le digo, ¿y esto qué es? ¿Qué es este papiro? ¿Sí? Este papiro es de Egipto. Yo lo sé, yo veo un papiro y sé que es de Egipto. No fui a Egipto nunca, no tengo un papiro en mi casa, ¿sí? Ahora me muestran el Panteón y también sé que es Grecia. Tampoco fui a Grecia, no vi el Panteón, no me saqué la foto con el Panteón. Es semántico, o sea, toda esta es información semántica. Y todos ustedes, si yo les muestro estas fotos, van a saber de qué les estoy hablando, porque es información que tenemos compartida, ¿sí? ¿Quedó claro? Eso es memoria semántica. Lo compartimos, lo sabemos, ¿sí? Obviamente que también es cultural. Va a haber cosas que sepamos nosotros, pero que si nos vamos a otro lado no lo conocen, ¿sí? O sea, hay información que también va en donde vivimos. Bien, y llegamos al último sistema. El último sistema es la memoria episódica. La memoria episódica es la información de mi vida, ¿sí? De los eventos experimentados por mí, ¿sí? Y por ustedes, o sea, cada uno tiene su memoria, es mi memoria. Esta no la comparto con nadie, es lo mío, ¿sí? Entonces, acá ¿qué voy a almacenar? La experiencia personal, mis relaciones, ¿sí? El significado que yo le doy a esos recuerdos. ¿Estamos? Es lo más reciente. Ven que yo les dije que más o menos entre los 3 y 4 años que empiezo a guardar. ¿Vieron cuando dicen, bueno, qué es lo primero que me acuerdo de cuando era chiquita? Y capaz tienen algún recuerdo ahí esporádico y empiezan a aparecer alguna cosa del jardín de infantes, pero no hay un recuerdo muy claro, ¿sí? Porque es relativamente nuevo, ¿sí? Influye, a ver, va a incluir el contexto de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si yo te digo, ¿dónde pasaste tus últimas vacaciones? Y ustedes se acuerdan dónde pasaron sus últimas vacaciones, con quién estaban, qué hiciste. Es tu información en un contexto y con una carga emocional propia. O sea, yo le voy a poner una carga a esto. Mi sistema semántico no está cargado. Sí, yo digo Roma, ¡hey, Roma! Ahora, si yo me acuerdo cuando fui a Roma, ahí le voy a meter episódico. Y ahí le voy a meter, ¿sí? La parte emocional. ¿Por qué? Porque toda esta memoria, ahora vamos a ver dónde se quede, les hago como que se queden con ganas, pero lo vamos a ver en 2 segundos.
¿Por qué está cargada emocionalmente esta memoria? Por supuesto que es esencial para orientarme en tiempo y en espacio. ¿Por qué? Porque si yo me levanté, fui a desayunar y después vine a la computadora y dije, ¿desayuné o no? ¿Qué? ¿Y para qué vine acá? O sea, para organizar la rutina diaria necesito tener memoria episódica, porque si no, no me acuerdo si comí o no comí, no me acuerdo si te pregunté tal cosa o no. ¿Cómo le pasa a un paciente con Alzheimer? Que se enojan porque no les dieron de comer y es porque no se acuerdan que comieron. Entonces viene la familia y te dice, me pide comer 10 veces, ¿sí? O me pregunta las cosas 10 veces porque no almacena nada de lo que nosotros le vamos diciendo. ¿Estamos? Bien. La codificación, bueno, obviamente que lo cotidiano, lo que vamos viviendo, el almacenamiento es a largo plazo, la recuperación, yo voy a decir, bueno, a ver, me voy a acordar de mi viaje a Roma y qué hice, ¿sí? Bueno, yo estoy mirando para atrás y ahí aparecen mis recuerdos, y esto es lo más importante, que lo que tienen que más saber de este tema, del sistema episódico, es que lo vamos a tener, o sea, esa información episódica la vamos a guardar, se almacena lóbulo temporal medial. ¿Qué significa esto? En el hipocampo, ¿sí? Yo almaceno la información en el hipocampo, ¿sí? Entonces, por eso es que vuelvo o sea, estoy repetitiva, pero porque es el ejemplo, los pacientes con Alzheimer, ¿sí? Estoy hablando del Alzheimer clásico amnésico, ¿sí? Porque hay otras variantes de Alzheimer, pero vamos a hablar del Alzheimer clásico amnésico, ¿sí? Es una lesión, o sea, es una proteinopatía donde se acumulan proteínas y donde se acumulan o donde comienzan a acumularse, porque después se acumulan en más sectores, en el lóbulo temporal medial, en el hipocampo. Entonces, la primer queja cognitiva, lo primero que viene el paciente es a decir, o viene la familia a decir, me pregunta 10 veces lo mismo, se desorientó en la calle, se desorientó adentro de casa, ¿sí? Porque recuerden que lo episódico me ayuda a organizarme temporoespacialmente, ¿sí? O sea que empiezan a tener esas fallas. Todo lo que es la parte prefrontal me va a ayudar tanto a la codificación como a la recuperación, ¿sí? O sea que también podemos llegar a encontrar en pacientes con lesiones frontales algunas dificultades en la recuperación de la información. ¿Qué almorzaste hoy? Y te hacen, ay, sí, almorcé. ¿Pero qué almorcé? No, a ver. Entonces capaz uno le da pistas y te dice, ay, sí, almorcé fideo, porque uno le da pistas, ¿sí? No significa que no lo almacenó, ¿sí? No pudo recuperar la información de lo que almacenó. Son diferentes alteraciones episódicas, pero ahí es una alteración más del proceso, del sistema episódico. ¿Me siguieron? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Ahora, lo único que voy a lograr en realidad con esta clase de hoy es generarles muchas dudas y querer, a ver, yo iría corriendo a un texto a leer ya. O sea, eso es lo que haría yo, pero bueno, lo mío ya es medio problemático porque creo, siempre vieron que a los pacientes le preguntan, bueno, ¿cuántos años de escolaridad? Creo que ya si voy sumando ya tengo como 25 años de escolaridad ya. No puedo estudiar más y me sigo anotando en cosas. Es una cosa así que tengo como un problema. Pero eso es lo que quiero lograr. Vayan a leer, vayan a buscar porque esto es súper interesante y es súper interesante para entenderlo, para poder comprender cómo voy a ayudar a mi paciente. ¿Sí? Eso es lo más importante, tener herramientas para poder ayudar. Bien, entonces, por ejemplo, yo le digo, bueno, ¿se acuerdan la imagen que les mostré de Egipto? La imagen que les mostré del, ¿sí? Acá ya les estoy preguntando a ustedes. Yo le digo, ¿te acordaste en qué momento? Y Marita, me lo mostraste en cuando explicaste lo semántico. ¿Ven cómo ya les estoy cambiando la misma imagen, se las estoy dando de otro modo? O sea, se las estoy planteando de otra manera. ¿Se acuerdan con qué tema es que vimos estas imágenes? Y cuando me dijiste lo del papiro de Egipto. O sea, ahí ya les estoy pidiendo algo y eso ya sería algo episódico. A veces lo que trae complicaciones en lo que es, ahí justo leí que estaban pidiendo biografía y un montón, ¿sí? Traten de buscar algún libro, ¿sí? De neuropsicología, donde estén las funciones cognitivas, ahí van a tener, ¿sí? Todas las funciones cognitivas para poder leer, y si no, esto que yo les decía, busquen artículos de Tulvin, capítulos de Tulvin, que lo van a encontrar, está muy accesible en todos lados, ahí van a poder leer
¿sí? Muchas de las informaciones que estuvimos viendo hoy. Bien, entonces, acá con esto quedó claro cómo los sistemas de memoria son diferentes y está bueno también analizarlo de la siguiente manera. ¿Vieron cuando ustedes vean algunos screening cognitivos, les va a resultar un poco difícil poder diferenciar qué es lo que estoy tomando acá? Les doy en realidad, para que puedan entender un poco, si yo estoy tomando, por ejemplo, la lista de palabras, esa lista de palabras en el MOCA, o la lista de o la dirección, el nombre y la dirección en el ACE, o las 3 palabras del mini mental, eso en realidad es episódico, porque es en el momento exacto, en ese momento específico, que yo le estoy haciendo que recuerde algo y al rato poder volvérselo a pedir. O sea, en realidad es episódico. Nosotros cuando evaluamos a los pacientes en consultorio y evaluamos lo episódico, lo tomamos principalmente, lo que es lista de palabras, lo tomamos para evaluar almacenamiento, ¿sí? Y eso estaríamos evaluando lo episódico. Si nosotros, por ejemplo, cuando evaluamos, por ejemplo, en el MOCA, que preguntan ¿en qué se parece una pera y una manzana? No me acuerdo si era, pero ¿en qué se parecen? Esa prueba, por ejemplo, de semejantes, ahí estarían evaluando memoria semántica. ¿Sí? ¿Entienden? Van viendo cómo uno se va dando cuenta. En el MOCA también, por ejemplo, está la parte de los dígitos. Repetir los dígitos, ahí están evaluando memoria de trabajo. ¿Sí? A ver, esto no es muy complejo. Por eso cuando uno habla de la memoria o habla de la rehabilitación cognitiva, ¿sí? Esto no es algo sencillo, hay que leer mucho, hay que aprender muchísimo para darle un buen servicio, ¿sí? Y un buen tratamiento a nuestros pacientes. Bien, entonces, con estas eran el último sistema que tenemos. Acá les voy a ir mostrando algunas imágenes. Este es como si fuera un corte frontal, ¿sí? Acá tenemos, sería esta partecita sería la parte del hipocampo, en lo que sería temporomedial, ¿sí? Donde, acuérdense, se guardaba la información episódica. Acá tenemos otra imagen en donde podemos observar, por ejemplo, acá tenemos la parte lateral del lóbulo temporal, donde recuerdan que teníamos lo que es memoria semántica, por ejemplo, la memoria procedural en el cerebelo, en ganglios de la base, parte de la memoria de trabajo en el córtex prefrontal, la parte ejecutiva de la memoria de trabajo, porque recuerden que también teníamos acá memoria de trabajo y acá también tenemos memoria de trabajo en el lóbulo occipital. O sea que a partir de esto que fuimos aprendiendo, ¿sí? De la memoria, descubrimos cómo está ubicado en todos los diferentes sectores cerebrales y cómo cada sistema es único. Ya no es se me cae una memoria, se me caen todas. No, yo puedo tener alteración de la memoria semántica, o de la memoria episódica, o de la memoria de trabajo, o de la memoria procedural. Un paciente que tenga un síndrome cerebeloso. Por ejemplo, yo tenía una paciente que tuvo un tumor en el cuarto ventrículo. Cuando le extirpan el tumor del cuarto ventrículo, dejan una lesión cerebelosa, ¿sí? Entonces, por supuesto que todas sus memorias procedurales estaban alteradas. O sea, todo esto, obviamente que nosotros sabemos que el cerebelo, la coordinación, lo que es la regulación del tono, lo que es el equilibrio, pero además es todos estos aprendizajes motores que la persona tenía, lo pierde, ¿sí? Entonces ahí sí no la voy a poder subir una bicicleta, ¿estamos? Porque ahí su memoria procedural va a estar alterada, pero no va a estar alterado sus otras memorias, ¿sí? Así que eso les tiene que quedar bien claro. Son muchas memorias en muchos sectores y que vamos a ver diferentes alteraciones según la patología. Acá es como si viéramos una parte interna donde vemos acá el hipocampo y la amígdala. Estamos en la parte media ahora, ¿sí? O sea, como si fuera en el lóbulo temporal medial. Vieron que yo les dije que el hipocampo, que la memoria episódica tenía una carga emocional. ¿Por qué tiene una carga emocional? Porque el hipocampo forma parte del lóbulo límbico. Recuerden que el lóbulo límbico no es un lóbulo como el lóbulo frontal, parietal, sino es un lóbulo real que yo puedo señalar como lóbulo frontal. El lóbulo límbico es un lóbulo funcional. Significa que todos los sectores cerebrales relacionados con la emoción, ¿sí? Con algo con carga emocional, ¿sí? Van a formar parte del lóbulo límbico. Entonces, por ejemplo, en el hipocampo, donde yo guardo mis memorias episódicas,
forma parte del lóbulo límbico. O sea que yo ahí le voy a poner una carga. Obviamente que va a haber recuerdos con carga positiva, negativa, triste. O sea, nosotros le damos la carga al recuerdo, ¿sí? Y ahí lo guardamos. Y además vamos a tener, por ejemplo, otro de los sectores relacionados con el lóbulo límbico, por ejemplo, es toda la parte olfatoria, ¿sí? El bulbo olfatorio y todo lo que es la vía olfatoria tiene contacto directo con mi lóbulo límbico. Es el único sistema que tiene contacto directo con el lóbulo límbico. ¿Qué significa esto? Que si ustedes quieren activar un recuerdo episódico, vayan por el olfato. Muéstrenle, ¿sí?, un perfume de alguien conocido, muéstrenle, no sé, el olor de una comida. Eso les va a activar rápidamente lo episódico, mucho más que una fotografía, ¿sí? Porque lo que es olfatorio tiene vía directa con la parte episódica. No hagan llorar a los pacientes, se los pido, tengan cuidado con lo que le vayan pasa. A ver, qué sé yo, uno va y empieza a oler, no sé, el perfume de un exnovio que uno lo odia, entonces enseguida dice, ese olor, ¿sí? ¿Por qué? Porque va directo, es lo más directo que tenemos. Por eso, a ver, el olfato, que siempre medio que queda, claro, entre la visión y la audición, el olfato queda medio, vieron, disgregado de lo sensorial. Y es tan importante. Cuando lo aprendimos con el COVID, la gente empezó a quedarse sin olfato, ¿sí? Y empezaron a darse cuenta de la importancia que tenía. El olfato le daba hasta estructura a un recuerdo. Nosotros cuando guardamos la información de un recuerdo, nosotros le guardamos todo, o sea, lo que vemos, lo que sentimos, lo que olemos. ¿Sí? Es tan importante la parte del olfato en el recuerdo, por eso no hay que dejarlo de lado y es muy rico para poder trabajarlo, muy rico para poder trabajarlo, por ejemplo, con pacientes con problemas, ¿sí?, de alteraciones de la conciencia, pacientes en estado comatoso, trabajar con lo que es la parte del olfato, súper importante y muy rico, por ejemplo, en la rehabilitación de las personas con problemas, ¿sí?, por ejemplo, en estado de coma. Bien, vamos a ver un poquito, obviamente me fui de tiempo, así que bueno, nada. Si queríamos terminar a las 8, no, ya les aviso que no termino. Vamos, me voy, siempre me voy. Bueno, vamos a ver un poquito de patología de la memoria. Cuando hablamos de que hay una alteración de la memoria, estamos hablando de la amnesia, ¿sí? La amnesia en sí es la incapacidad de recordar determinada información que se supone que la persona la tiene que saber, ¿sí? Puede ser información propia o puede ser información presentada recién. Por ejemplo, las 3 palabras del Minimenta, ¿sí? ¿Estamos? O sea, que puede ser información del pasado, del presente. Es información que esa persona tendría que recordar, ¿sí? Desde que hizo sus últimas vacaciones hasta las 3 palabras que te dije al Minimenta, ¿sí? O sea, es información que se supone que la persona tiene que recordar. Ahora, dentro de las amnesias hay 2 tipos de amnesia, ¿sí? Tenemos la amnesia retrógrada y la amnesia anterógrada. La amnesia retrógrada es la incapacidad de la persona de recordar información antes de la lesión. Imagínense, ¿sí?, que tuve, no sé, un traumatismo, ¿sí? Entonces, a partir de ese traumatismo, ahí vemos a ver si hay una amnesia retrógrada o una amnesia anterógrada. La amnesia anterógrada es la incapacidad de la persona para recordar nueva información. Por ejemplo, en el Alzheimer lo que vamos a tener es una amnesia anterógrada, porque la persona empieza a tener dificultades para guardar información nueva, ¿sí? El pasado se lo guarda, pero lo nuevo, lo presentado nuevo, la información cotidiana nueva, no lo puede guardar. Entonces, eso se llama amnesia anterógrada, que por supuesto me da graves alteraciones cotidianas, porque es lo que yo les digo, no se acuerdan que se bañaron. Entonces te dicen, no, ya me bañé. No, papá, no te bañaste, hace 5 días que no te bañás, me bañé recién, ¿sí? ¿Entienden? O sea, es una información, lo mismo que con la comida, cuando quieren comer varias veces, ¿sí? Ahí obviamente que tenemos que trabajar muchísimo con la familia, porque son situaciones obviamente que generan un estrés al cuidador. Cuando una persona, por ejemplo, no recuerda haber comido, se enojan porque piensan de que está pasando hambre. Bueno, hay un montón de situaciones que ahí vamos a tener que intervenir haciendo psicodiagnóstico y todo con este tipo de alteraciones. Entonces, en la amnesia anterógrada, sí, que es esta información que me va a producir una desorientación de tiempo y espacio, porque yo no puedo
como no me acuerdo que ya comí, o no me acuerdo, no sé, imagínense que yo termino ahora la charla con ustedes y no me acuerdo que di la charla, ¿sí? No, y no sé ni qué hora estoy, o sea, me da una desorientación temporoespacial, ¿sí? Da graves, severas dificultades en la vida cotidiana, porque lo que le digo, no me acuerdo que comí, ¿sí? Entonces sigo pidiendo la comida, no me acuerdo que me bañé, ¿sí? No me acuerdo que me dijeron, bueno, hay que cambiarse para ir al médico, porque no me acuerdo que me lo dijeron. O sea que va a generar severas dificultades en la vida cotidiana. Pueden sostener una conversación. ¿Por qué pueden sostener una conversación? Porque la memoria de trabajo está bien. O sea, la memoria de trabajo, si la persona está hablando con vos, ¿sí? En ese momento puede mantener una conversación, pero después no se va a acordar de lo que hablamos. ¿Sí? Después te va a decir, no, eso no me lo dijiste nunca. ¿Sí? O sea, ven cómo ahí podemos ir poniendo ejemplos de los diferentes sistemas de memoria. Van a tener dificultad de evocar eventos luego de unos minutos. O sea, al rato le digo, bueno, ¿cuáles eran las 3 palabras? Y no me acuerdo las 3 palabras. Y por supuesto que hay profunda dificultad de aprendizaje. La persona no aprende. Aunque yo le diga la lista de palabras un montón de veces para que la persona las repita y las repita, no las va a poder recordar, ¿sí? Porque no hay aprendizaje y porque no hay almacenamiento, ¿sí? No almacenaron esa información. Entonces, ¿sí? Directamente, así como entró la información, así se fue, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos va a generar estas amnesias anterógradas. La amnesia retrógrada es del pasado, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que hay cosas del pasado que yo no me acuerdo. Acá les puse unos ejemplos, H&M lo vamos a ver ahora, el famoso caso H&M, pero hay otros ejemplos. Por ejemplo, acá les puse, ¿vieron el síndrome de Korsakoff? La demencia de Korsakoff, que es la demencia de los pacientes alcohólicos, ¿sí? Los pacientes alcohólicos tienen un tipo de amnesia retrógrada que afecta a todos los periodos, pero más con más importancia en los recientes, o sea, los de los últimos años del paciente. Y lo que hacen los pacientes con Korsakoff es que rellenan información, sí, con cualquier cosa, son confabuladores, o sea, inventan, te cuentan toda una historia y capaz la escucharon en la tele pensando que es propia, ¿sí? Porque hay como agujeros en su memoria y esos agujeros los rellenan con otros temas y ellos no se dan cuenta que obviamente lo están rellenando con temas que no son de ellos, ¿sí? Y después también, por ejemplo, en lo que es encefalitis herpética, también vamos a tener una amnesia retrógrada de varios años por atrás. El caso de la novela que nosotros vemos en la tele, que se golpea la cabeza y no se acuerda cómo se llama, no existe, ¿sí? O sea, las cosas que vemos de memoria desde la película de la que se acuesta y se levanta siempre en el mismo día, tampoco es así, no funciona así nuestro cerebro. Sí es verdad que ahora vamos a ver el caso H&M, qué es lo que le pasó a H&M, porque es un caso importantísimo. Nosotros en neuropsicología tenemos casos famosos, ¿sí? ¿Qué significan los casos? Los casos en neuropsicología es que gracias a casos particulares nos permitieron aprender diferentes cosas del funcionamiento cerebral. Ustedes recuerden que todo lo que son estos aparatos maravillosos que tenemos ahora de resonancias funcionales, de PET, de SPECT, de todo esto que tenemos ahora para estudiar el cerebro, es de ahora. Estamos hablando de los últimos años. Antes esperamos que el paciente se muera y sacamos el cerebro y lo estudiamos. Era la única manera que teníamos para saber cómo funcionaba. Y además, la única manera que teníamos para ver cómo funcionaba era en situaciones de pacientes así que le hacían una cirugía, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Y ahí aprendimos qué pasó. Este caso era de un paciente que había sufrido, ¿sí? Desde los 10 años y entre los 10 y los 16 años empieza a tener crisis muy profundas, ¿sí? Una epilepsia muy profunda, con convulsiones que no le permitían nada en la vida cotidiana. Entonces se decide, en el caso H&M, se decide extirpar ambos hipocampos, hipocampo derecho, hipocampo izquierdo. Se extirpa, se le retira todo el hipocampo, ¿sí? Imagínense que este es el cerebro de H&M, se retira todo el hipocampo. Lo dejé sin hipocampo a H&M. ¿Qué pasó? Cuando después o sea, antes de la cirugía, obviamente que el paciente tenía todas las convulsiones, pero no tenía alteración de la memoria, ¿sí? No había alteración de la memoria en H&M. La alteración de la memoria va a aparecer luego de la cirugía. ¿Ven? Acá esta es una imagen en donde vemos que no hay hipocampo, ¿sí? Este es el hipocampo como lo veríamos en una imagen normal
En este caso estamos viendo que no hay hipocampo, igualmente hay una atrofia generalizada. Esta imagen obviamente que no es de H&M, ¿no? Es una lesión, ¿sí? De otro paciente hipocampal. Pero fíjense cómo no hay hipocampos acá, ¿sí? Que es lo que se va a ver después en el Alzheimer. ¿Ven ahí? Todo esto que tendría que aparecer el hipocampo, en este caso no aparece. Entonces, ¿qué le pasa al paciente H&M después de la operación? Tiene lo siguiente, tiene una amnesia anterógrada, no puede recordar nada nuevo, nada nuevo. O sea, todo lo que le va pasando en su vida cotidiana no lo puede recordar, ¿sí? Entonces ponía cartelitos. Sí hay una película que no me voy a acordar el nombre, porque bueno, tengo mis problemas de memoria también, que era un paciente que tiene problemas justamente de amnesia anterógrada y se tatúa las cosas. No sé si la vieron, ya tiene varios años, ¿sí? Ese está muy bien, se tatúa para recordar las cosas que le van pasando y tiene todo el cuerpo tatuado. Entonces, H&M va a tener una grave amnesia anterógrada porque se quedó sin hipocampos, ¿sí? No va a haber alteración de la memoria de trabajo, o sea que podías hablar con H&M, ¿sí? Tener una conversación, pero te ibas y volvías y te decías, ¿y vos quién sos? No había forma de recordar ni lo que habíamos hablado ni qué era, si eran personas que acababan de conocer, ¿sí? Directamente, memento, gracias. Ahí me encanta cuando me hacen recordar las palabras, muchas gracias. Memento es la película que yo les digo, que tiene una amnesia anterógrada la persona. O sea que la memoria de trabajo estaba bien en el momento, él podía mantener una conversación, ¿sí? Y la memoria procedural no tenía alteraciones. ¿Cómo descubrieron lo de la memoria procedural? Acá les voy a montar este caso. Esta evaluación vieron que había una estrella, lo que se hace sin mirar, es solamente a través de un espejo, se pide que se pase un lápiz por el medio de las dos líneas que forman la estrella, ¿sí? Se supone que cuando uno va repitiendo la copia, ¿sí? El ejercicio, uno va aprendiendo y cada vez le sale más fácil. Va aprendiendo la tarea, ¿sí? Por repetición. ¿Qué pasaba con H&M? Cada vez que le hacían la prueba, él decía, es la primera vez que la hago. Y capaz ya la había hecho 10 veces, porque no se acordaba que la estaba aprendiendo, ¿sí? Pero la aprendía. O sea, ven, este es un cuadro de los errores que iba cometiendo en cada una de las pruebas. Fíjense los errores que cometió en la primera y los errores que cometió en esta última. Muchísimos menos. O sea que había aprendizaje, o sea que su memoria procedural estaba bien, pero no se acordaba ni quién era la persona, ¿sí? Que le había enseñado eso, ni qué era lo que estaba haciendo. Para él era la primera vez, porque no tenía recuerdo de que se lo habían enseñado, pero la memoria procedural funcionaba. Entonces, sí, ahí estaba la memoria procedural. Así es como descubrimos, gracias a H&M, que se fue haciendo todo lo que son los diferentes sistemas de la memoria y pudimos entender cómo funcionaba la memoria. Obviamente que se fue todo aprendiendo muchísimo más en los últimos años, pero nos dio un aprendizaje importantísimo de las memorias. Acá les puse un poquito también de la demencia de Korsakoff, ¿sí? Que es estas alteraciones en los pacientes con alcohólicos, ¿sí? En donde la codificación también está alterada y todo lo que hay muchísimas confabulaciones e interferencia. Por ejemplo, yo tenía un paciente que si había una tele prendida, estábamos hablando y si había una tele prendida, por ejemplo, no sé, y escuchaban que alguien había viajado a algún lado, él me decía, no, porque acabo de bajar del avión. Acabo de bajar del avión porque porque estuve de viaje en tal lado y era lo que había escuchado recién en la tele. ¿Entienden? O sea, eso son las confabulaciones y la interferencia. O sea, se van metiendo información del ambiente en su discurso sin que la forma... hay un montón de fuegos artificiales, vivo cerca de River, así que si hay algo en River, hay fuegos artificiales, no sé qué pasar. Bien. Y además tiene una amnesia retrógrada muy importante con gradiente temporal. O sea que vamos a tener los pacientes con demencia de Korsakoff, recuerden que van a tener alteraciones de la memoria. Después, ¿qué pasa con pacientes prefrontales? O sea, pacientes, por ejemplo, con un traumatismo encefalocraniano con lesiones prefrontales. No hay una amnesia severa como H&M o una amnesia
severa o retrógrada como teníamos en un síndrome de Korsakoff, sino que acá lo que vamos a tener son más alteraciones en la recuperación de la memoria y de organización. Por ejemplo, yo tenía un paciente en donde uno le dice, bueno, decime la mayor cantidad de animales en un minuto, y el paciente no puede organizar la información de que está guardada semántica o sea, nosotros tenemos guardado en nuestro cerebro un sector de animales, ¿sí? Entonces, recuperar esa información de, bueno, organizo animales y los digo, esa va a ser la alteración que tengan los pacientes con lesiones prefrontales, ¿sí? Por eso es muy importante evaluar la recuperación, evaluar los procesos en pacientes con TEP, por ejemplo, ¿sí? Y después, obviamente, que tenemos lo que es en la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Que va a comenzar el paciente con Alzheimer, va a empezar con una amnesia anterógrada, o sea que no recuerdan esto, que va repetitivo, que va a preguntar muchas veces las cosas porque no lo puede almacenar, ¿sí? Pero esto va progresivamente también a alterar lo que es la amnesia retrógrada y con compromiso semántico con el tiempo, porque miren acá una imagen, creo que la tengo más grande, a ver si... Miren acá tenemos este también es un corte frontal, ven que acá se ven las diferentes estructuras, acá tenemos temporal, ¿sí? Lóbulo temporal, miren acá como el hipocampo, miren lo que es esto, ¿sí? Nosotros en las imágenes se mide el hipocampo, cuánto mide, para poder también dar una estadística de cómo está avanzando, por ejemplo, un Alzheimer, y miren acá cómo también acá está alterado el lóbulo temporal medial. Por eso es que después van a tener alteraciones también del lenguaje y alteraciones semánticas. O sea, empiezan con una alteración del sistema episódico, empiezan con estos olvidos, repitiendo las cosas, preguntando varias veces lo mismo, pero esto va a ir avanzando y fíjense que la atrofia después, o sea, estas proteínas se van a empezar a ubicar en otros sectores cerebrales, ¿sí? Y esto va a ir avanzando en el tiempo. Bien, bueno, y en TEC particularmente lo que vamos a encontrar es algo que se llama amnesia postraumática. La amnesia postraumática es la amnesia que se produce luego del accidente, ¿sí? Que puede ser desde segundos, minutos a horas. Obviamente que mientras más tiempo la persona está en amnesia postraumática, peor pronóstico tiene, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta cuándo recupera recupera la orientación y saber, eso se toma con la escala de Glasgow, ¿sí? Que uno va tomando, ¿sí? Las diferentes, cómo va recuperando, ¿sí? La orientación, ¿sí? Y cuándo va dándose cuenta, por ejemplo, que ya está internado, ¿sí? Todo eso se va a ir viendo y se va a ir evaluando. Bien, acá les puse algunas imágenes, acá tenemos una resonancia, ¿sí? Miren, acá hay una alteración, acá tenemos una atrofia frontotemporal, ¿sí? Esta es una demencia frontotemporal, acá tenemos, ¿sí? Una demencia más, sería una PP, ahora lo llamamos, o sea, son afasias progresivas primarias, ¿sí? Con lesiones temporales, miren lo que es esto, ven, y acá tenemos también una PP no fluente, con una alteración bien temporal. No sé por qué les puse esta imagen, se ve que era para mostrarles un poco de imágenes que es tan interesante poder comprenderlo. Bueno, del tratamiento solamente le voy a nombrar muy poquito. La idea era, principalmente el día de hoy, era poder entender y comprender los procesos y los sistemas de la memoria, así que espero que en ese sentido lo hayan podido comprender. La rehabilitación de la memoria es muy compleja. Recuerden, de lo que es la rehabilitación cognitiva, nosotros tenemos diferentes formas de abordaje, desde lo que es compensatorio, lo que es restaurativo, lo que es modificación del ambiente. Tenemos diferentes enfoques para poder rehabilitar la memoria. Con práctica repetitiva ya sabemos, y en las últimas investigaciones la memoria no sirve, o sea que a alguien hacerle repetir y memorizar una cosa no me va a ayudar, ¿sí? Nosotros vamos a hacer un entrenamiento más en estrategia de memoria, por ejemplo, estrategia de creación de historias, ¿sí? En lo que es las estrategias de los lugares, las diferentes estrategias que conocemos, las reglas memotécnicas, son todas estrategias que eso va a guardar y va a ayudar muchísimo más a lo que es el almacenamiento. El repetir uno y hacer ejercicio de repetición, sépanlo que no sirve, ya se sabe y ya lo hemos demostrado que no sirve, así que en los entrenamientos de la memoria
siempre van a ser con este tipo de estrategias. Y restauración, por supuesto, cuando se pueda. No es lo mismo un paciente, por ejemplo, un paciente con un traumatismo que tenga una alteración en la recuperación, voy a hacer una rehabilitación tratando restaurativa de restaurar lo que es el proceso de la recuperación de la información, por ejemplo. Ahora, si yo tengo un paciente con un Alzheimer avanzado, yo no voy a buscar restaurar la memoria episódica porque no tengo estructura, ¿sí? Porque no tengo ese hipocampo para restaurar nada. Entonces ahí sí voy a hacer más cosas compensatorias y vamos a hacer cosas más de modificación del ambiente, por ejemplo, ¿sí? Si tenemos que poner carteles, si tenemos que empezar a usar un pastillero, sí, que lo haga alguien porque la persona no se acuerda de tomar el medicamento. Ahí empiezan todo lo que son los productos de apoyo y son ya, nos iríamos más en la intervención, pero bueno, tengan en cuenta, aunque sea este mínimo detalle de lo que es la rehabilitación de la memoria, pero sí quiero que les quede muy claro que cuando nosotros tenemos un paciente con una dificultad de memoria, tenemos que identificar dónde está la alteración, si hay una alteración en el proceso, si hay una alteración en qué sistema, ¿sí? Y que nos quede muy bien claro para poder armar correctamente la intervención. Y otra cosa importantísima en la rehabilitación cognitiva es que la intervención es personal, se tiene que hacer a la persona específicamente, no tiene que ser la rehabilitación de la memoria, un librito donde todos hacemos lo mismo, sino que tiene que estar personalizado, pensado y armado frente a la queja del paciente cognitiva, ¿sí? Entonces, a partir de ahí nosotros armamos un plan de tratamiento individual y personalizado. No significa que el paciente no pueda trabajar con otros pacientes alrededor, ¿sí? O sea, lo importante es que esté pensado para ese paciente, sí, pero siempre, a veces la parte social en lo que es la parte de rehabilitación también va a ayudar muchísimo, así que, pero tiene que estar pensado y personalizado para centrado en la persona, ¿sí? Nosotros lo que hablamos ahora es siempre que las intervenciones son centradas en la persona, en su entorno y en su familia. Por eso también se incluye lo que es psicoeducación, explicarle, por ejemplo, si viene una familia y me dice, me pide 1000 veces de bañarse, explicarle cómo funciona el cerebro, por qué no se acuerda que se bañó, ¿sí? Porque se pone terco, no es que se pone terco, ¿sí? Entonces, bueno, esa viene la parte de la psicoeducación y todo lo que nosotros hacemos también con la familia, más en las enfermedades que son progresivas, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es el Alzheimer. Bien, bueno. Bueno, algunos de los cursos que pueden hacer ahora. Por ahora está todo de manera sincrónica, así que estamos armando, por supuesto, toda la parte tecnológica no es mi fuerte, así que están armando todo lo que es la página con los cursos, así que, pero mientras tanto, cualquier cosa pueden escribir al mail, ¿sí? De Teo Neurociencia, que ahí van a tener la disponibilidad. Igualmente en la semana le van a mandar seguramente a todos los que se anotaron hoy algún descuento para poder hacer alguno de los cursos, así que estén atentos a los mails porque les va a llegar algo, ¿sí? Y bueno, acuérdense que la página para ahora estamos utilizando esta, pero esta es la original, que nada, seguimos reclamándola. También me encuentran por Facebook, todo eso.